longevos. Aproximadamente cuando tiene 40 años, Orozco logra el reconocimiento internacional de su carrera muralística. Y es muy curiosa su historia, porque Orozco llega a vivir en la Ciudad de México cuando tiene 7 años y estudia aquí en el centro histórico, a la escuela primaria anexa a la Normal de Maestros. Orozco estudia agricultura, es ingeniería agraria, es un gran matemático también, además de un gran artista. Y cuando iba a la escuela primaria hay un momento que marcó su trayectoria y fue conocer al grabador mexicano José Guadalupe Posada, creador de la calavera garbancera, que Diego Rivera tuvo bien a renombrar como la Catrina. Todos conocen la Catrina, ¿cierto? Dice Orozco en su autobiografía: yo pasaba a veces a la escuela primaria y me encontraba al maestro trabajando. Me daba tanta curiosidad que me metía al estudio y le robaba las virutas de metal con las que hacía sus grabados. Y eso fue lo que me inspiró a hacer mis primeros monotes, dice Orozco. Así que se metió a estudiar a la escuela nocturna de Bellas Artes en la Academia de San Carlos, que pidió a su madre. Y después, ya como adulto, parte de una generación importante, siguió estudiando Bellas Artes en esa misma academia. Dando un salto en el tiempo, cuando Rivera está pintando la primera versión del Hombre Controlador, Orozco está trabajando en Nueva York, particularmente en Nueva Inglaterra, una obra que pinta en un colegio. Este dato es increíble. Ese colegio, el Dartmouth College, se fundó en 1779, antes de que existiera Estados Unidos como país. Fíjense qué antigüedad del colegio y qué oportunidad de Orozco de pintar en una de las instituciones educativas más longevas del continente, tal como la Pontificia Universidad de México o la UNAM. Y ahí pinta por primera vez un tema que tiene que ver con la industrialización. Pero Orozco no era ningún activista político. Orozco no tenía ningún favoritismo por uno u otro personaje. Es de ahí que la visión de su mural represente lo catártico, lo moralmente corrompido y lo devastado moralmente de la sociedad de su tiempo. Vuelve a México y le comisionan pintar en 40 días este mural. Rivera se tomó 8 meses, Orozco solo 1 y 10 días. Pone manos a la obra. Y para trabajar primero hay que dividir el espacio geométricamente. Piensen que estamos trazando líneas, el eje X, el eje Y. Y así ya tenemos 4 cuadrantes, ¿cierto? Y en cada cuadrante perfectamente podemos ver personajes representados. Ahora vamos a pensar en líneas diagonales. Si ustedes ven una obra de Orozco que no tenga diagonal, duden, de verdad duden. Hay un libro que se llama Los Cuadernos de Orozco, la crítica de Raquel Tibol, argentina, donde menciona cómo Orozco en Nueva York trabajaba teóricamente sus composiciones. Y ahí Orozco dice la importancia de la diagonal. La diagonal sirve para acentuar las actitudes de los personajes. La diagonal sirve para transmitir sensaciones como de pesadumbre. La diagonal activa el movimiento de los personajes. Por eso es importante la diagonal. Y ahora sí, vamos a ver qué nos está diciendo Orozco a través de esta obra. Es importante decir que la titula Catarsis. Un amigo suyo que es crítico de arte, don Justino Fernández, quien dirá: los dos personajes que están aquí están batiéndose a duelo,
Pero no se trata de dos personas diferentes, se trata de la misma persona que está tratando de asesinarse a sí mismo en un mundo moralmente devastado. ¿Para qué? Para purificarse. Seguramente ustedes han vivido alguna vez un momento de catarsis, cuando lloramos larga y tendidamente y luego ya hay un momento donde nos damos un respiro y todo se ha ido, la catarsis se ha consumado, el llanto fue el momento álgido de la catarsis. Aquí la catarsis se ve a partir de la lucha entre las personas de la misma especie. Vamos a ver qué ocurre en su lado izquierdo. Orozco dice en su autobiografía sobre cuando estuvo viviendo en Nueva York: salí del Museo de Arte Moderno de Nueva York y frente a mí encontré una gran excavadora que sirve para hacer los cimientos de los rascacielos en ese lugar. Y de ahí viene la idea de la hibridación humana y la máquina. Un hombre máquina que es un esclavo, vean cómo está encadenado, trata de aniquilar a los trabajadores de este lado, cuyo rostro todavía tiene tonos cálidos, todavía no están muertos. Imagínense cómo se escucha una máquina que está triturando esos cuerpos. ¿Cómo sonaría este mural? ¿Cómo sonaría? ¿Cómo se sentiría estar dentro de la escena? Ahorita vamos. Si bien Rivera nos habla de la tecnología y su vigencia de manera universal, Orozco también la pone de manifiesto, pero le cambia la manera de verla. Las máquinas no van a estar al servicio de la humanidad, van a dominarla. 1925, Ford llega a México, se establece en la Ciudad de México. Y así se establece una forma productiva que fueron las llamadas bandas de producción. ¿Alguien ha visto la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin alguna vez? Se recordarán que en esta película está el actor trabajando, apretando unas tuercas y es lo único que hace. Es un trabajo mecánico, repetitivo, cansado y cuya velocidad se ve dictada no por las habilidades manuales de quien trabaja, sino por la banda de producción. La máquina es quien marca ahora el ritmo de trabajo. Y por qué no, también la sustitución del trabajo humano por el trabajo mecanizado. ¿Por qué no pensar en la inteligencia artificial hoy en día? Ahora, si lo notan, en la parte superior hay unas personas que están protestando contra este mundo hipermecanizado sin lograr mucho. Del otro lado lo que vemos ya es esta máquina convertida en un arma de grueso calibre que aplasta los cadáveres. Imagínense la brutalidad, la crudeza para poder representar esto. Les doy un dato curioso. 2 años después de que Orozco pinta esto, trabaja en Guadalajara y para hacer modelos de gente muerta, literal se va a la morgue a dibujar cadáveres. Imagínense ustedes. En la parte superior hay otro conjunto de gente. Orozco será muy crítico de la idea de las masas que siguen a un líder, como ese líder que está frente a la bandera roja, que es el expresidente Lázaro Cárdenas, que está de perfil y a quien Orozco no quería mucho con su candidatura presidencial para poder cambiar algo. Así que dice, ni siquiera Lázaro Cárdenas, ni siquiera Lenin va a ser capaz de hacer algo para transformar el mundo capitalista en el que está viviendo. Ahora, en la parte inferior del mural hay 3 mujeres, desde luego. El trabajo de Orozco sobre la prostitución en este momento no es nuevo. En el 16 Orozco ya había trabajado una primera serie que se llama La Casa del Llanto.
En 1916, Orozco está viviendo aquí en la Ciudad de México y dice viviendo en los peores barrios, perdón, no barrios, en los peores barrios de la ciudad. Mientras que Rivera está en Italia, codeándose con Picasso, codeándose con los grandes pintores vanguardistas y aborda la prostitución a través de esa serie de acuarelas, La Casa del Llanto. Habrá investigadoras como Mary Coffey del Dartmouth College, que ya les comentaba hace rato, que dirá, Orozco no fue lo suficientemente sensible sobre el machismo de su época y es de ahí que haya utilizado mujeres para referir metafóricamente a una clase social, que es desde luego la burguesía, la clase alta, los ricos, que obsequian a estas meretrices collares de perlas, anillos con diamantes, brazaletes de oro, que serán desde luego empresarios, líderes políticos, líderes religiosos o incluso militares. De este lado tenemos una mujer que aparece riéndose, mientras que detrás de ella hay una caja fuerte que está abierta, como si se tratara de la caja de Pandora que ha liberado los males del mundo, pero como si se tratara también de que estas clases y estos grupos han saqueado la riqueza del pueblo para su propio beneficio. Y se ríen sin más, se ríen más fuerte que las balas o la detonación de estas armas. Se ríen sin prudencia ni preocupación, mientras que la humanidad se mata y lucha contra sí misma. Y por último, vamos a tener un elemento en la parte superior del mural, que es el fuego. A los 21 años, Orozco perdió su mano izquierda en un accidente con fuegos pirotécnicos, con pólvora específicamente. Entonces, pues pierde la mano, ya no puede usarla. Toda su producción de sus murales fue solo con la mano derecha. Es de ahí que también se pueda notar la calidad del trazo de Orozco, para imprimir fuerza en la muñeca, en el codo o en todo el brazo. Entonces, el fuego va a ser el elemento capaz de destruir todo. Vean cómo es como una ola que está por consumirlos, por atraparlos a ellos. Va a destruir esta sociedad corrupta y probablemente nacer algo nuevo de las cenizas, como el ave fénix, o como Quetzalcóatl, como dirá Justino Fernández. ¿Qué les parece? Les veo muy así como de... ¿Qué acabo de ver? Sí, claro, de hecho, Orozco le sugiere a Rivera trabajar sobre el bastidor metálico, porque el palacio se sigue hundiendo. A la fecha, el Palacio de Bellas Artes se está hundiendo, tal como en 1906, cuando los ingenieros encontraron que los cimientos se hundían de manera irregular. Ahí empataron, ya en un momento más adelante de sus carreras, en los 50, es cuando más se empiezan como a hermanar, pero siempre tuvieron distinciones políticas muy marcadas y súper criticaban a los otros. Orozco hasta se burlaba de Rivera cuando fue a la URSS, a Rusia, le decía Diego Diego Riverich Romanov le apodaba, o decía que Diego pintaba puros guarachudos y jarritos y personas indígenas, cuando su visión era completamente distinta de la pintura y de la humanidad en sí misma, mucho más crítica en un sentido humano, expresivo. Orozco se asume como expresionista, y el expresionismo en la pintura lo podemos ver a partir del trazo, a partir de los personajes y a partir del color. Orozco inicia su carrera como caricaturista político. De ahí que la gestualidad de sus personajes tienda mucho a la sátira de estos periódicos que se burlaban de las otras facciones revolucionarias, porque Orozco, pues con el doctor Atl, que era uno de sus profesores en la academia, se va hasta
Veracruz y fundan un periódico, El Imparcial, y Orozco ahí empieza a hacer su caricatura y conoce a su esposa también, y pues un montón de cosas. Oigan, ajá, dime. Primero, para ver esto que está aquí, Sí. pues era una visión, ¿no? Pero lo hacía en pequeño, Sí, claro. primero. De hecho, el año pasado, por estas fechas, inauguramos una exposición sobre Orozco que se llamaba Apoderarse de todos los muros, que era una frase que dijo Orozco al terminar de pintar la cúpula del Hospicio Cabañas de Guadalajara. Su ayudante le dice, maestro, ¿qué resta por hacer? Y él dice, hay que apoderarse de todos los muros. ¿Y cómo se apoderan de los muros? A través del boceto. El boceto sirve a escala para medir, ahora sí que dependiendo el sapo o la pedrada, pues para medir cómo trabajarlo. Y teníamos los bocetos de este mural, que era una cosa increíble, de verdad, Orozco, un gran dibujante. Sí. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? También tiene muchas grietas el mural. Esa es una gran pregunta. Acérquense. Pero de verdad, acérquense. Sí. Vengan. Hasta aquí vamos, no, sin rebasar el cristal. Les voy a pedir que vean todas las grietas que tiene el muro. Y les voy a contar de qué son esas grietas. Orozco le escribe una carta a Federico Mariscal, que fue el arquitecto que terminó el interior del Palacio de Bellas Artes, como les contó mi compañero Edgar. Y le dice, señor arquitecto, déjeme saber a ciencia cierta por qué le empezaron a salir grietas al mural que acabo de pintar en el Palacio de Bellas Artes. Y le escribe en noviembre del 34, o sea, apenas acababa de terminar de pintar. Quiero saber si se debe a los materiales que estoy usando, a la cal, la arena, el agua, si se debe al hundimiento del edificio, o a qué, porque no quiero, o a la planeación del propio muro arquitectónicamente. Se lo pregunto porque no quiero repetirlo en futuros trabajos. Y bueno, tristemente le pasa cuando va a pintar a Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, en el, ¿cómo se llama? Bueno, es un lugar donde se hacen ceremonias de egreso para los universitarios, etc. Es que el paraninfo de la Universidad de Guadalajara, le empieza a salir salitre a su mural, hongo, y decide quitarlo, derrumbarlo todo y volverlo a pintar. Pero eso 2 años después de esto. Y vean que justamente se trata del material que está usando también Orozco, porque en Guadalajara se dio cuenta, tras un análisis químico de laboratorio, que empezó a crecer una bacteria sobre el fresco debido a que la arena que estaba utilizando para el repellado y el entonaco del mural no era de las más puras. Entonces vean hasta qué nivel estaba Orozco, a qué nivel, desde lo compositivo, lo químico. Incluso él se preocupaba porque la cal fuera apagada en el momento necesario con el fin de utilizarla para lo que iba a ser, una obra al fresco duradera. Si ustedes van a Teotihuacán van a encontrar, bueno, esos son de estuco, pero están restaurados al fresco. Entonces duran añísimos, 90 años tienen estos dos murales. Y el color sigue siendo igual de vívido. Ahora nada más para terminar, ¿se acuerdan de lo que les hablaba de Rivera sobre las jornadas de trabajo? Cómo a veces habría líneas que delataban la jornada. Bueno, aquí es mucho más fácil de identificar. Vean, por ejemplo, la cabeza de esa mujer. Partiendo del bastidor hacia arriba, rodeando el contorno, vean cómo hay una línea que parece como una cicatriz, ¿ya lo notan? Vean cómo sigue, aquí sube, ¿ya lo notan? Incluso cambia el color entre una y otra, ¿no? Porque esto fue pintado un día y lo otro fue pintado otro día o en otra hora. Y además se debe trabajar muy rápido el fresco porque seca rápido. Entonces hay que trabajar y es imposible borrar. En el fresco no se puede borrar como en un dibujo. Sin embargo, Orozco lo logra. Vean ustedes cómo aquí parece una primera ensayo del rifle 30-30 que está aquí, que usaban los revolucionarios. Además, y que borra Orozco para presentar la zapata del rifle.
¿Qué les parece? Bueno, pues hasta aquí yo le dejo. Agradezco mucho su atenta escucha en este recorrido. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ya me quedé un poco sin voz. Pero bueno, por favor.